Soy de Guatemala y comencé a estudiar medicina en Guatemala. Y circunstancias personales, luego tuve la oportunidad de tener una beca para estudiar medicina en Cuba. Y estudié medicina en Cuba y me especialicé en cirugía. Estuve 10 años allí estudiando. Y luego regreso a Guatemala y comienzo pues a trabajar. Por supuesto, lo primero que comencé fue a trabajar como médico de lo que había estudiado, en cirugía, como médico general. Tuve una experiencia en Guatemala, en comunidades indígenas. Después estuve en varios hospitales haciendo cirugía en Guatemala. Y allí conocí a un médico que acababa de venir y comienzo a tomar contacto con la medicina alternativa a través de lo que se llama la medicina ortomolecular. Conocí a un médico que había estudiado esto en Estados Unidos. Me pareció un punto de vista muy fino y me gustó. Y ahí comencé yo a ampliar mi visión, la visión médica con la que me había formado, y esto me llevó a formarme en distintas cosas, ¿no? Nutrición, homeopatía, cuestiones energéticas como la bioresonancia, etcétera. Entonces, bueno, ahí comenzó ya a ampliarse las herramientas con las que comencé a trabajar. Esto fue haciendo que yo hiciera una transformación de mi pensamiento médico. Bueno, esto es solo para haceros una breve historia, ¿no? Para que veáis el recorrido que he hecho, mi recorrido vital y mi recorrido profesional. Entonces, la charla se titula La enfermedad como despertar a la vida. Lo primero es, cuando se habla de enfermedad, ¿qué es lo que suele evocarnos esa palabra normalmente? Siempre de manera cultural la tenemos como un término negativo, ¿no? Habla de desgracia, de dificultad, de problemas, de carga económica para mucha gente. Entonces, nos suele evocar problemas. Y esta es una cuestión que tenemos muy arraigada en la mente. Hasta en las cuestiones bíblicas, ¿no? Se hablaba de las 7 pestes y cosas. Tenemos integrado este término asociado, pues a cosas negativas, a una desgracia. Ahora, lo primero que me gustaría decir con respecto al término, porque por ahí es que quiero empezar, por el término enfermedad, que es este que entendimos, lo que nos evoca, que tiene una historia. Hay una historia para que lo entendamos de esta manera. Y hay una historia que, como vamos a ver, no es casual, no es espontáneo que tengamos esta percepción en cuanto al término de enfermedad. Vivimos inmersos en un paradigma médico que ha surgido y que se ha impuesto. Y no es exagerada esta palabra, ¿no? Que se ha impuesto, y no ha sido de manera natural, como se podría pensar, ¿no? Que la medicina ha evolucionado, se ha ido tecnificando,
etcétera, etcétera, hasta llegar a como la entendemos en este momento, sino ha sido un sistema, una forma de pensar, una manera de concebir, ahí la palabra paradigma, eh, que surgió a partir de la industrialización. Entonces, no es un proceso natural, sino fue empujado eh, en su momento, ¿no? De manera activa, además, y quería mencionar el, la, lo que tuvo que ver, por ejemplo, bueno, esto ya es una cuestión conocida, eh, que Rockefeller entró en el negocio de la medicina. Y ahí se conoce, ¿no? Que hubo un estudio en en las universidades de Estados Unidos que se pidió hacer Rockefeller pidió hacer un estudio de qué universidades enseñaban el método moderno, el autodenominado método científico. Entonces, que surge con la industrialización, porque antes de la industrialización sería lo que ahora se conoce como el periodo clásico de la medicina o la medicina clásica, que es donde surgen muchas corrientes. Por ejemplo, la homeopatía surge de la preindustrialización de la medicina, incluso la utilización de ondas magnéticas. Bueno, habían muchos métodos de curación en aquel entonces, en el periodo antes de que la medicina se industrializara. Y se podría decir que los médicos de ese momento eran como médicos artesanales, que eran más lo que siempre se ha considerado la medicina como un arte más que una ciencia, ¿no? Y es lo que hoy llamaríamos la naturopatía o los naturópatas. Entonces, todos los médicos eran así antes de la industrialización, todos. Entonces, hay un antes y después cuando comienza a industrializarse la medicina. Y se da esto que les estoy contando de este estudio que se hace en todas las universidades de Estados Unidos. Entonces, para saber qué universidades enseñaban el método moderno y qué universidades seguían utilizando los conocimientos de la medicina clásica. Entonces, cuando ya se supo esto, hubo una financiación a las universidades que enseñaban el método moderno, ¿eh? Entonces, claro, eso fue en detrimento de las otras universidades. De esta manera fue que se impuso este paradigma, que ahora es hegemónico, y ha dado lugar a lo que se podría considerar la medicina oficial, que es la medicina que hay en todos lados. ¿Mm? Bueno, entonces, de esta concepción con que se enseña la medicina, que la tenemos incluso ya como una cuestión cultural, surge la enfermedad, se considera casi como un ente con vida propia, ¿no? La enfermedad, se habla de la enfermedad. Por ejemplo, es muy común, y vosotros lo vais a reconocer, que siempre se habla de luchar contra la enfermedad. La lucha contra la enfermedad, eso es como que se está luchando contra algo, ¿no? Contra un ente. La lucha contra el cáncer. La lucha siempre se lucha contra algo, ¿no? Entonces, es como que sí se ha convertido a la enfermedad como eso,
como un ente con vida propia, malévolo, que nos hace daño, que causa sufrimiento, que causa daño. Es una cuestión que flota en el ambiente que ya ni siquiera nos la cuestionamos. La hemos adoptado tal cual, sin hacernos preguntas, ¿no? ¿De dónde viene? El entender este término de esa manera. ¿Y qué pasa cuando entendemos la enfermedad de esta manera? Porque la enfermedad es parte de los procesos. ¿Quién no ha estado enfermo en su vida, no? Todos hemos pasado por ahí. Es decir, es una cosa natural, es parte de los procesos que todos tenemos en algún momento dado de la vida, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor gravedad, siempre hemos pasado por ahí. Es decir, es una cuestión que forma parte de nuestros procesos. ¿Mm? Sin embargo, la vemos como algo externo, como un ente que nos ataca, que nos daña, y no la vemos como algo integrado en nuestro proceso eh, de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la enfermedad, concibiéndola de esta manera, nos disocia de nosotros mismos, nos enajena de nuestro propio ser, nos desintegra. Entonces, vivimos con esta concepción sin darnos cuenta que hemos sido educados en esta concepción de cómo entender la palabra enfermedad. Es decir, estamos formateados en ese punto de vista. Ahora, siguiente cosa. La medicina, digamos, tenemos otra concepción que tenemos, es que la medicina es pública, ¿no? Incluso hay un ministerio de salud que es parte de los gobiernos. Entonces tenemos la sensación de que la salud es parte del bienestar de la población, es pública, tiene que ver con políticas públicas. Entonces, también esa es otra idea que tenemos. Y por dar un dato, los programas de todas las universidades de medicina están diseñados por las grandes farmacológicas. Y las farmacológicas son empresas con dueños, son empresas privadas, con intereses privados. Y entonces resulta que son esas empresas las que diseñan los programas de medicina en todas las facultades del mundo. Porque así como ocurrió este estudio en Estados Unidos de qué universidades enseñaban de una manera o de otra, después ese mismo estudio se hizo a nivel mundial. Es decir, que la medicina, que se le llame hegemónica, es un nombre exacto. Y se ha oficializado esa manera de proceder y de entender los procesos de salud-enfermedad. Entonces, yo suelo decir que los clientes de esa industria farmacológica no somos las personas individuales que vamos a la farmacia a comprar un medicamento, sino son los estados que diseñan las políticas a imagen y semejanza de esa concepción con la que se nos ha formado. ¿Mm? Y esa concepción está diseñada por las grandes farmacológicas. Es decir, la manera de entender
el proceso de salud-enfermedad está pensado y diseñado por estas estructuras transnacionales que imponen estos diseños de salud pública. Ahora ya le podemos poner las comillas a la palabra pública en cuanto a referirnos a las políticas de salud. ¿Qué ha pasado con esto? Que esta manera de proceder, esta manera de atender este aspecto de nuestra vida, que es la salud, se ha institucionalizado. Es decir, tiene una estructura, ¿no?, dentro del Estado y donde todos entramos ahí. Entonces, se ha institucionalizado un aspecto fundamental de nuestra naturaleza, que son los procesos de salud. Es decir, nada menos que nuestro proceso de salud está en manos de una institución. Y parte de esta concepción es que se concibe de una manera dicotómica, es decir, la salud-enfermedad. Salud-enfermedad, ¿no? La enfermedad, estás mal, tienes problemas, o la salud, bueno, estás bien, puedes ir a trabajar, puedes producir, etcétera, etcétera. En vez de concebirlo como un proceso, se concibe como una forma dicotómica, ¿no? Y en la vida no es así. No estamos enteramente enfermos, no estamos enteramente sanos. Estamos en un proceso permanente. Como el equilibrista, ¿no? Los equilibristas que van en la cuerda floja, todo el rato están manteniendo el equilibrio. O sea, no están en perfecto equilibrio en ningún momento. Están como que lo pierden un poquito y lo recuperan, lo pierden, lo recuperan, lo pierden, lo recuperan. Pues un poco así es el proceso de salud, enfermedad, es un proceso. Entonces, por ejemplo, la medicina oficial, yo que ya he estado de ese lado, ¿en qué consiste? Básicamente, el esfuerzo de un médico es hacer un diagnóstico, es decir, una serie de signos, síntomas y los resultados que dé el laboratorio, esto te hacen tener un diagnóstico. ¿Y para qué sirve el diagnóstico? Para imponer un protocolo farmacológico. Farmacológico. Y el día que fracase lo farmacológico, va a lo quirúrgico. Básicamente, en esto podemos decir que a esto se limita la medicina oficial. Si lo ven, si lo analizan, básicamente es esto. Y los protocolos siempre son farmacológicos. Siempre, ¿no? En la medicina oficial, digo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que estamos entregando a la institución una parte fundamental de nuestra soberanía, que es nuestra salud. O sea, en el momento que entregamos esta parte, somos menos soberanos. Por ejemplo, una vez en consulta me vino una madre con su hija que la niña tenía enuresis. Vamos, que ya tenía edad como para controlar el esfínter y se seguía orinando en la cama. Entonces, ¿cuál fue el actuar de los médicos? Pues claro, comenzaron a ver si había una infección.
le comenzaron a hacer exámenes de orina, ecografía, exámenes de sangre, para descartar, a ver si no había un problema de electrolitos o una infección, o a ver si no había un problema neurológico, pruebas y pruebas, y resulta que todo daba normal. Entonces, como daba normal, es decir, los médicos no llegaron al ansiado diagnóstico para poner un protocolo. Entonces, todo era normal. Y la madre, en su desesperación, pues acudió a la medicina alternativa y de esta manera llegó a mi consulta. Y nada, cuando comenzamos a revisar, a ver la historia que estaba pasando, ¿no? Detrás de esa enuresis, porque la niña ya había llegado a controlar sus esfínteres, o sea, la madre sabía que ella tenía esa capacidad, ¿no? Y luego perdió esa capacidad y comenzó a orinarse en la cama. Y hablando, bueno, de cuál había sido la historia de la niña, pues la niña bien, su nacimiento bien, su lactancia bien. No había nada que sugiriera que había realmente algún problema, ¿no? Eh, entonces, las preguntas comenzaron a ser más del ambiente. ¿Qué pasaba en el ambiente? ¿Qué pasaba en casa? ¿Qué pasaba con la madre? ¿Qué pasaba con su pareja? Y ahí fue bingo, ahí fue donde pudimos aclarar lo que estaba ocurriendo. Y es que habían desavenencias de pareja, había un conflicto. ¿Y cuál era la historia? Que la madre tenía un carácter muy fuerte y era una mujer muy territorial, marcaba mucho, pero al punto que no le dejaba espacio a su pareja. ¿Y qué pasa con la orina? Simbólicamente significa el marcaje de territorio. Bueno, ya sabéis, por ejemplo, los perros, cuando van marcando, ¿con qué? Con la orina. ¿Qué hace el león cuando está con su manada? Va y con la orina hace un marcaje del territorio para avisar, oye, este es mi territorio. Aquí no puede entrar nadie porque esta es mi despensa de casa. Entonces, la orina simboliza el marcaje del territorio. En un simbolismo arcaico que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Que la niña estaba expresando ese conflicto de marcaje de territorio que existía entre sus padres. Y resulta que esa era la tensión familiar y lo que la niña estaba expresando. Entonces, por supuesto, pues no aparecía ninguna bacteria, no aparecía ningún otro problema. Y en un momento dado, yo le digo a la madre de esta niña, oye, pues dale gracias a tu hija que te trajo a la consulta, porque la que necesitaba la consulta eras tú, ¿no? Entonces ella comenzó a reconocer de que efectivamente ella estaba todo el rato marcando el territorio a su marido y claro, y eso hacía que hubiera un conflicto con respecto al territorio. Y esto era lo que estaba expresando la niña con su enuresis. Es muy interesante. Y en la medida que ella tomó conciencia de esto, la niña ya no tuvo necesidad y volvió a, a lo de antes, pues a controlar sus esfínteres, pues a relajarse, ¿no? Entonces, vamos a decir que en este caso, la enfermedad que tenía la niña, pues estaba indicando algo, un conflicto.
Bueno, eh, ya he mencionado lo del el tema de la industria farmacológica y hay siguiendo la línea del tema de la enfermedad, ¿cuál es el negocio de de las farmacológicas? El negocio de las farmacológicas es la enfermedad, ¿no? Porque un paciente, una persona sana, pues no da dividendo. Entonces se trabaja con esta concepción de la enfermedad. Y para que haya un negocio, pues la mejor manera es quitar la soberanía de esa parte de las personas. ¿Sí? ¿Y qué hace esta concepción de la medicina? Eh, trabaja con la supresión. ¿Qué quiere decir esto? Que es, tú tienes un síntoma, cualquiera que sea, te doy un medicamento y te lo quito, lo suprimo. Tienes tensión alta. Fijaros que todos los medicamentos son anti. Te doy un antihipertensivo. Tienes una infección, te doy un antibiótico. Tienes inflamación, te doy un antiinflamatorio y así sucesivamente. Entonces, la medicina oficial es supresiva. Simplemente se quita el síntoma. No se investiga ese síntoma, no se ve qué es lo que está pasando, no se busca entender qué está hablando el cuerpo con el síntoma, como en el caso de esta niña, ¿no? El síntoma de la enuresis estaba anunciando algo, estaba diciendo algo, no estaba señalando un conflicto, simplemente estaba dando noticia de algo, pero no se aborda la enfermedad o los síntomas con, con, eh, con este ánimo, sino se aborda con el ánimo de suprimir. Es decir, el médico llega a un diagnóstico, te doy un protocolo de tratamiento para suprimir los síntomas. Y si te quito los síntomas, ya estás bien, puedes seguir trabajando, puedes seguir produciendo. Eh, por ejemplo, otro caso más sencillo. Una niña que vi en la consulta también con un problema de adenoides, es decir, una inflamación del linfática de la nariz. Eh, viene con su madre, la niña, porque claro, tenía problemas para respirar, tenía una inflamación allí y ya le estaban preparando para operarle. Es lo que digo, que cuando fracasa el tratamiento farmacológico, viene la cirugía. Y a la niña ya la tenían preparada pues, para la operación. Bueno, es otra manera de suprimir, ¿no? Mira, las adenoides te impiden respirar, te las quito. No pasa nada, ya vas a volver a poder respirar. Entonces, la supresión puede ser química, porque los fármacos son químicos, no son bioquímicos, son químicos. Y si no te lo puedo suprimir de una manera química, te lo hago de manera quirúrgica. ¿Y cuál era la cuestión? Eh, la, la historia de esta niña era que, bueno, no, la madre no la amamantó, entonces desde niña tomó biberón. Pero para un bebé, el biberón es indigesto. Aunque han mejorado muchísimo el tipo de la leche maternizada, le dicen maternizada, siempre es indigesto, siempre. Y
Es decir, desde bebé tenía una indigestión y este era el verdadero problema de la niña, una indigestión crónica, porque, porque al revisar su historia y sus síntomas, ya más en detalle, pues vimos que pues tenía problemas digestivos y en el organismo todas las mucosas funcionan como un órgano, mucosa digestiva, mucosa respiratoria, mucosa urinaria, mucosa urogenital, ¿m? Funcionan como un órgano. Entonces, la inflamación principal era a nivel de digestivo, pero se reflejaba en la mucosa respiratoria también. Y eso fue lo que hizo que sus adenoides se inflamaran. ¿Y cuál fue el remedio? Pues hacer una dieta que fuera digestiva para la niña, sacarla de la indigestión. No era necesario la cirugía, no era necesaria la supresión. Digamos, en este caso, las adenoides estaban hablando de, de una inflamación crónica, de una indigestión. Entonces, simplemente había que comprender un poquito mejor el síntoma para saber dónde poner la atención para corregir. Entonces, aquí esto nos trae a otra idea, que es, ¿a qué le llamamos enfermedad, no? ¿Qué es la enfermedad al fin y al cabo? ¿Es un síntoma? Porque en el caso de esta niña, bueno, una inflamación de adenoides, ¿esa era la enfermedad? ¿O solo era un síntoma, no? De algo más profundo. Entonces, yo aquí pondría enfermedad versus síntoma. ¿Eh? Nada más era un síntoma. Y aquí voy a hacer reflexionar sobre esto poniendo otro ejemplo, ya no de un paciente. Ponte que hay un río contaminado. Entonces, las autoridades están viendo X río está contaminado. Podríamos decir, mira, ese es el diagnóstico, esa es la enfermedad, que del río está contaminado. Yo diría, no. Es el síntoma. Que un río esté contaminado es síntoma de que algo no va bien, ¿no? Hay que revisar por qué está contaminado el síntoma, el río. ¿Eh? Estamos vertiendo desechos. Resulta que hay unas fábricas allá arriba del río, ¿no? Que están vertiendo desechos contaminantes. Se está acidificando el agua del río. Entonces, ¿qué síntomas da el río? Pues que no crecen peces, la flora del río no está bien, pues el agua huele mal, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de síntomas. Pero ¿cuál es la enfermedad aquí? La enfermedad está en la mente de los pobladores de río arriba, que no se respeta la naturaleza y se vierte los desperdicios en el río, que van rumbo al mar, ¿no? Entonces, pensando qué es esto, ¿no? ¿Qué es síntoma, qué es enfermedad? Yo diría ahí, la enfermedad es una enfermedad social, no que no se respeta la naturaleza, no se hacen las cosas eh, cuidando la naturaleza. Entonces, acabo de decir que el, es, se suele trabajar con esta manera de trabajar es con la supresión. Y así como dije, eh, enfermedad versus síntoma, ¿no? Reflexionar sobre esto. Yo diría que habría que reflexionar también la supresión versus la resolución. Y esto me trae a la memoria un paciente que tuve que tenía una serie de síntomas en varios sitios,
a nivel digestivo, era nervioso, no dormía bien, no andaba bien energéticamente. Y una de las cosas que lo molestaba mucho era una fístula anal. Y era por lo que llegó. Vamos a decir que fue el motivo de consulta, como se suele decir en la jerga médica. La fístula anal. Entonces, que le daba un poquito de problema, siempre estaba ahí con un poco de dolor. Y bueno, comenzamos a evaluar la situación y claro, habían síntomas de que el hígado estaba recargado, muchas toxinas en el cuerpo, inflamación a nivel de varios tejidos, a nivel digestivo también. Entonces, bueno, el primer paso que vamos a dar es hacer una depuración. Vamos a limpiar el organismo a través de la alimentación, a través de un depurativo que limpie hígado, que limpie riñón. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Esta historia es la historia de, de cómo podemos reaccionar, ¿no? Hablando de esta concepción que tenemos de la enfermedad. Comienza a tomar su depurativo. El depurativo sirve para limpiar, ¿no? Sacar desechos, sacar lo que el organismo no necesita. Una limpieza. Entonces, ¿qué pasó? Al tercer día de la depuración se abrió la fístula. Entonces, y cuando se abre la fístula, ¿qué pasa? Comenzó a supurar. ¿Qué quiere decir? Que había ahí materia muerta, había materia que necesitaba salir. Pero ¿cuál fue la reacción del paciente, de este chico? Se asustó y me dice, estoy más enfermo con la depuración. Hablando de la concepción de enfermedad. Entonces, y no es que estuviera más enfermo, estaba depurando, estaba limpiando, pero él se sintió más enfermo. ¿Y qué pasó? Que dejó el tratamiento, le dio el miedo, se sintió más enfermo y volvió, pues no, necesito un antibiótico porque estoy supurando, otra vez al régimen supresivo, en vez de permitir la resolución, es decir, que se soluciona, ¿no? La resolución, permitir que el proceso se dé y que el proceso madure y que el proceso haga su cierre de manera natural, que es lo que no solemos permitir. ¿Qué pasa con esta cultura de que hemos dado eh, nuestra soberanía, que nos hemos institucionalizado, que estamos en esta cultura de la supresión? ¿Qué ocurre? ¿Qué efecto tiene esto sobre nosotros? Es que terminamos por no encargar, ¿no? No nos hacemos cargo de nuestra salud, de nuestros procesos. No nos hacemos cargo de lo que nos está pasando. Y cuando enfermamos, no nos hacemos cargo. Vamos a que nos quiten esto que me está ocurriendo, que me lo quiten, y no nos hacemos cargo. ¿Mm? Y aquí es donde se concreta esta, eh, esta entrega de nuestra soberanía. No nos hacemos cargo, no nos responsabilizamos de este proceso que nos está ocurriendo, porque ya dijimos que salud-enfermedad en realidad es un proceso. Y entonces, ¿qué pasa cuando no nos hacemos cargo?
que la enfermedad se convierta en una cárcel. Es una cárcel institucional, porque tenemos que estar acudiendo a la institución. Y estamos atrapados en la lógica de la institución, que como digo, tenemos la impresión de que es pública, pero en realidad obedece a una estructura supranacional privada, con intereses privados. Entonces la enfermedad se vuelve un mecanismo, un medio, una forma para colonizar nuestro cuerpo, para someter nuestro cuerpo, nuestra mente y por ende nuestro espíritu. Y fijaros cómo se van dando las cosas, que de esa cuenta, justamente en este periodo que os comencé a contar, que de que la medicina era artesanal a convertirla en industrializada, surge la teoría microbiana de la enfermedad por el famoso Pasteur, que fue el que la propuso. Es decir, ¿qué quiere decir la teoría microbiana de la enfermedad? Que me enfermo porque vino una bacteria y esto es lo que me causó la enfermedad. Y en la época de Pasteur hubo otros médicos que dijeron que no, que, que todo depende del terreno, decían ellos. Es decir, de cómo estoy yo, cómo está mi salud, cómo están mis tejidos, cómo estoy, si descanso bien, si me alimento bien, si estoy en un ambiente adecuado o no. Entonces depende cómo tengo el terreno, va a ocurrir una cosa u otra. Y en esa época ya se decía que la infección es el resultado de la enfermedad y no al revés, y no la causa. Fíjense qué interesante esto, que Pasteur dijo, esta es la causa de la enfermedad. Ay, lo vi en el microscopio. Esto es el causante de la enfermedad. Y otros médicos decían, no. Esa bacteria que acabas de ver en el microscopio es el resultado de que mi terreno no está bien. Entonces, la resolución, hablando de resolución, precisamente se da en forma de infección. O sea, fíjate, es entender las infecciones con otra mirada totalmente distinta, desde otro punto de vista muy diferente. Entonces, ¿y cuál es la teoría que rige actualmente en la medicina oficial? Es la teoría microbiana de la enfermedad. Seguimos ahí. Y luego incorporaron a los virus en esta teoría. Entonces, ahora se podría decir la teoría microbiana y viral de la enfermedad. Y podemos decir lo mismo, ¿no? Que los virus si tenemos algún problema viral, es el resultado de cómo está nuestro terreno, de cómo está nuestro organismo, de cómo estamos nosotros. Entonces, hasta aquí podríamos comenzar a hablar de cuál es la función entonces de la enfermedad. Entonces, fíjate este subtítulo, la función de la enfermedad. Estamos hablando de una función. La enfermedad tiene una función dentro de nuestra vida. Es decir, es orgánica, tiene una función, tiene una razón de ser. Voy a hablarles porque la función de la enfermedad tiene como varias capas. Entonces, va desde lo biológico, pasando por lo emocional, hasta lo espiritual. Entonces,
¿Qué función biológica tiene? Antes de entrar ahí, quiero decir una cuestión. Nosotros, bueno, todo ser viviente, somos organismos en permanente proceso de maduración. Es decir, es como que nos estamos completando, estamos madurando, ¿no? Y siempre estamos madurando, hasta el día de la muerte. No hay, no hay momento en que no maduremos. Siempre tenemos algo que madurar, algo que ir conquistando, algo que ir poniendo en orden. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, lo vemos en los niños, ¿no? Los niños, por ejemplo, en su desarrollo psicomotriz, ¿no? Cuando son bebecitos, ¿qué es lo primero que hacen? Cuando son bebés, pues los acuestas y te vas y regresas y están exactamente en el mismo sitio. Pero después de un tiempo ya se dan la vuelta, ¿no? Ese es un paso hacia su maduración psicomotriz. Entonces, el primer paso es que se dan la vuelta, pero luego ya no se pueden regresar. Y ese es otro paso de maduración psicomotriz. Después ya se pueden sentar, después desarrollan la fuerza de las piernitas, ya cuando desarrollan la fuerza de las piernitas pueden gatear, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el habla, van madurando su capacidad de hablar, etcétera, etcétera. Y así, ahí comienza nuestro proceso de maduración, pero a lo largo de la vida seguimos madurando. Aspectos, tienen otros aspectos. Bueno, esto hay que tomarlo es muy importante tenerlo en mente en cuanto a la función de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, los niños, cuando tienen las enfermedades infantiles, el sarampión, la rubiola y todas estas enfermedades infantiles, ¿cuál es la función biológica de estas enfermedades infantiles? Es madurativa. Hay estudios, hay estudios que han eh, llevado la cuenta, ¿no? De los niños antes y después de cada una de estas enfermedades infantiles. Y justamente la que da así un salto especialmente grande es el sarampión. Hay un antes y un después del sarampión, cuando pasa por el sarampión un niño. Y si algo madura el sistema inmunológico de un niño, es pasar por estas llamadas enfermedades infantiles. Verdaderamente hay un salto cualitativo en el desarrollo de su sistema inmunológico. Pero no se queda ahí. Han estudiado, por ejemplo, su desarrollo psicomotriz, su capacidad de expresión verbal, eh, por ejemplo, cómo dibujan y las capacidades que tienen antes y después del sarampión. Y se ha visto que después del sarampión no solo hay una maduración del sistema inmune, sino hay un salto cualitativo en su capacidad verbal, en el vocabulario, se enriquece, su desarrollo psicomotriz mejora, los dibujos de antes y después de pasar el sarampión, vamos, como que si fuera otro niño, ¿no? Hay un salto cualitativo. Entonces, aquí hay una función biológica de la enfermedad que es ayudar a la maduración de ese organismo. Por ejemplo, cuando tenemos una diarrea, una gastroenteritis,
¿Qué está pasando? Es, es una depuración. Hablando de depuración, esa es una limpieza. Porque ¿qué pasa? Se nos quita el hambre, solo queremos beber. Limpiamos el intestino. Sí. Entonces, es una limpieza corporal. Y esa es una función biológica de la... O cuando pillamos un gripazo, ¿qué pasa? Lo mismo, se nos quita el hambre, tenemos dolor de cuerpo, dolor de cabeza, ¿y qué nos pide el cuerpo? Hay que meterse a la cama, a descansar, hay que descansar, parar. Entonces, ¿qué hay que pensar en esto? ¿En qué dinámica estaba que mi cuerpo me está pidiendo parar a través de una gripe? ¿No? Y parar, y depurar, y hacer ayuno unos días, porque se me quita el hambre, solo puedo beber. Sudo, ahí estoy sacando toxina. ¿Mm? Entonces, es un proceso depurativo en realidad. Eh, la enfermedad evidencia ya en el plano más emocional, evidencia nuestro inconsciente. Lo que reprimimos de manera inconsciente, lo que no acepto, cosas que no acepto de mí, que no acepto de mi historia, cosas que no acepto de las que me han pasado en la vida, lo que me es conflictivo. Os pongo un ejemplo. Un paciente viene a mi consulta por una rinitis terrible, de que no puede respirar. Y ante cualquier cosa, rinitis. Cualquier cosa le provoca rinitis. Y muchos estornudos y un taponamiento de nariz terrible. Entonces, ¿de qué habla la rinitis? Simbólicamente, porque el cuerpo nos habla simbólicamente y es su función. Está hablando de reactividad, porque la rinitis es una reactividad. Se me inflama ahí la nariz, la mucosa de la nariz. Habla de rabia, habla de desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Porque es algo que huele mal, lo que huele mal, ¿ah? La rinitis. Además, este chico era fumador y cuando hablamos de fumar, estamos hablando de pulmones, de lo respiratorio, del oxígeno. Y esto simbólicamente, ¿de qué habla? Habla de mi espacio vital, el espacio, el espacio aéreo, el espacio vital. Y además padecía de unos dolores de hombros fuerte, muy terrible. Y bueno, cuál era su historia? ¿Qué cosas? ¿Cuál era esta parte de la sombra del inconsciente que estaba hablando a través de estos síntomas? Porque eran unos síntomas. La historia es que su madre, él la describía como histérica, como una niña que no, que siempre vivía quejándose, a la que había que estar sosteniendo. Entonces él se sentía exigido por su madre, porque la madre no, era como que no podía gestionarse por sí misma. Entonces
la madre se sostenía en él. Entonces, eh, había una exigencia por parte de la madre, y esto era lo que él no soportaba, era lo que olía mal. Todo lo que fuera exigencia olía mal. Entonces él era reactivo a estas demandas de la madre. He ahí la reactividad. El no soporto que me ocupes mi espacio vital, que me estés demandando, que me estés diciendo, que me estés pidiendo que te sostenga. De hecho, él me cuenta que a los 17 años dejó su casa. Y esto era una cuestión que le había quedado en su memoria inconsciente y vivía la vida desde ahí, con miedo a la exigencia, con miedo a que me estén demandando. Y el dolor de los hombros es estar cargando esto que no quiero, esto que no quiero, esto que no quiero. Entonces, fijaros cómo estos síntomas estaban hablando de esa parte de su inconsciente, esta sombra reprimida que él tenía, esto que él no aceptaba. ¿Y qué dice Carl Jung de esto? Carl Jung dice, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre. Ahora, después de todo esto ya podemos entrar más en materia. ¿Qué es la enfermedad entonces? Si estamos hablando que todos estos son síntomas, porque por ejemplo todos estos síntomas que tenía el paciente que les acabo de contar, al final solo son síntomas de otra cosa más profunda. Eh, la enfermedad, podríamos decir que no es un concepto del cuerpo, no es tanto un concepto del cuerpo como un concepto del alma, como un concepto de la psiquis, como un concepto de nuestro mundo emocional. Porque en realidad, eh, ¿qué es lo que está enfermo? Está enferma mi alma, de aquello que no acepto, de aquello que no he podido gestionar, de aquello que no he podido elaborar, de aquello que no he podido poner en orden. Fijaros la primera caso que os conté, de la niña de la enuresis. Ese síntoma estaba señalando algo que no estaba en orden, era ese conflicto de los padres de esa niña, de algo que no iba bien. Este era el verdadero problema. No era, no era, no era tanto un problema del cuerpo como del alma de esta familia. Eh, Se podría decir que tiene que ver con una desarmonía del ser, que en filosofía se le llama lo ontológico, cuando es nuestro ser el que no está conforme, cuando hay algo que no encajo, no estoy bien, no, hay algo que no me permite estar en paz, estar en armonía. Eh, Ante esto me podéis preguntar, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa con los niños del África que se mueren enfermos? Dice, ¿y dónde está ahí la desarmonía, la desarmonía ontológica? Esto lo podemos ver
desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista colectivo. Así como ese río contaminado habla de una enfermedad, de esa falta de respeto a la naturaleza, ¿no? Hay un alma que no está sana, hay un alma que le falta el respeto a la naturaleza, que va en contra de la vida, ¿no? Aquí este es un ejemplo colectivo. ¿Qué pasa con los niños del África? ¿Qué pasa con el África? Todo el mundo occidental vive explotando al África pobre. Entonces es una enfermedad más grande de la falta de respeto, de la explotación, de un mundo injusto, desigual. Entonces hay una enfermedad más profunda. Y el síntoma es que los niños se mueren de hambre, que se mueren de enfermedades curables. Entonces, esto que estoy diciendo se puede aplicar en lo individual, pero también en lo colectivo. La enfermedad es mía, no de la institución. Es decir, ese, esa alteración del estado del ser que tengo, esa inconformidad, de eso que no, hay algo que no encajo en la vida, hay algo, es mío. No puedo ir a la institución a que me lo quiten con una pastilla, es mío. Me tengo que encargar de ello, me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer responsable de esto que me está pasando, que lo estoy expresando a través de síntomas, que pueden ser síntomas corporales o síntomas psíquicos o síntomas emocionales o síntomas de comportamiento. Lo puedo expresar de distintas maneras. Lo sintomatológico puede ser en distintas escalas de nuestro ser. Y a veces, y muchas veces, la expresamos en todas. En lo físico, en lo psíquico, en lo emocional. ¿Y qué pasa? ¿Qué podríamos decir también de qué es la enfermedad? Podríamos decir también que es una ignorancia de sí mismo, de mí mismo. La ignorancia de sí. Es no me entiendo, no me comprendo, me ignoro. Por ejemplo, toda la primera parte que hemos estado hablando de esto de esta concepción de la enfermedad que nos aleja de nuestro propio ser, ahí nos convertimos en ignorantes de nuestro proceso y somos víctimas de esa ignorancia y eso nos mantiene enfermos. Eh, lo que rechazamos, lo que rechazamos, esa es parte. Fíjate, hay muchas veces, incluso existe la expresión, ¿no? Cuando hay algo que te rechina, algo que no te gusta, ay, justo me enferma. Claro, lo que rechazamos enferma. Y muchas veces resulta que estamos rechazando algo de nosotros mismos. Cuando rechazamos aquello, aquello que nos hace de espejo, entonces en realidad es un rechazo de sí. Y lo que le estamos llamando enfermedad, que son estos síntomas, es, es la crisis, ¿no? Y la crisis viene de un conflicto. Y el conflicto y la crisis son el motor del cambio, el motor para superar aquello.
Entonces, la enfermedad habla de una dificultad para adaptarnos, habla de hay algo que nos pone un freno, me siento con un freno, es una imposibilidad de ser, el ser, porque estamos hablando de, de que nuestro ser no está en plenitud. ¿Mm? Muchas veces es la falta de permiso de ser. La, y os cuento la historia de una paciente que tenía, eh, tuvo un cáncer de mama, y luego se hizo, le ocurrió una metástasis en los huesos, una metástasis ósea. ¿De qué hablan un cáncer de mama en los pechos? Los pechos simbolizan la protección. Entonces es como que necesito protección, la falta de protección. Y luego la metástasis en los huesos, ¿de qué habla? Los huesos hablan, cuando hay un padecimiento en los huesos, están hablando de una gran desvalorización. ¿Y cuál era la historia de esta mujer? Era, tenía el rol como de la sirvienta en casa. Tú hacer, tú resuelves esto. No te quejes y haz. Y nunca recibió cariño, nunca recibió un reconocimiento. He ahí la desvalorización. Nunca se sintió protegida por sus padres o por su familia. Solo sentía exigencia. Y me las tengo que ver por mí misma, yo sola. Entonces, ¿qué pasó? Que era como que no tenía permiso a hacer. Porque tú estás para hacer lo que te mandamos. Entonces, es como no tengo permiso a sentir lo que quiero, a sentir mis necesidades, a cubrir mis necesidades. Eso es una falta de permiso de ser. La enfermedad habla de una falta de aceptación, del miedo, de un sentir de impotencia, creencias inconscientes, expectativas con las que vivimos la vida, apegos, sentimiento de carencia, una falta de coherencia y esto se puede convertir en un resentir con el que abordamos la vida sin darnos cuenta que es así. Entonces aquí hay una propuesta, si veis hasta lo que voy diciendo, hay una propuesta que sería en pos de un paradigma holístico, humanista, es decir, vernos con una mirada humana profunda y que el centro sea lo humano y no el centro que sea la institución, sino que el centro sea lo humano, nosotros. ¿Mm? Y que esto nos saque de esa alienación de nosotros mismos, de esta enajenación de nosotros mismos. Y esto nos permite entender el concepto de autorregulación.
porque estamos capacitados para la autorregulación, o lo que se podría decir que es la autosanación. Y esta idea, este concepto de autosanación nos lleva a por qué el despertar a la vida, como dice el título, la enfermedad como despertar a la vida. Y aquí ya entramos a lo más interesante, que es ¿por qué es el despertar a la vida la enfermedad? ¿No? Porque la enfermedad nos está señalando qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que poner en orden, dónde tenemos que poner la atención, de qué nos tenemos que responsabilizar, de qué nos tenemos que hacer cargo. Nos lo está diciendo de manera encriptada, es cierto, porque cuando padecemos, tenemos ciertas actitudes, cierto comportamiento, lo estamos expresando. Lo que pasa es que lo estamos expresando de manera encriptada, como os acabo de relatar algunos casos, ¿no? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Pero el cuerpo, nuestro organismo lo está expresando, lo está dando la hoja de ruta, nos está dando la hoja de ruta de qué es lo que nos duele, qué es lo que no hemos solucionado, qué es lo que está pendiente. Nos lo está diciendo. Por eso, y nos está haciendo un toc, 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 despierta la vida. Esto es lo que tienes que atender para estar pleno, para acceder a la vida. ¿Mm? Es encriptado el lenguaje, pero es exacto, es matemático. Está diciendo así, tac, 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 las instrucciones van con mucha exactitud. Eh, Tengo un amigo matemático y el otro día le hice la broma. Oye, somos colegas. ¿Cómo colegas? Pero si tú eres médico. Sí, sí, sí. Pero es que yo también hago matemáticas cuando estoy dando consulta, porque estoy en un lenguaje matemático. Funcionamos con un lenguaje matemático. Y esta encriptación es matemática. Entonces, lo único que tenemos que es tener la atención a escuchar, abrir los ojos, poner la oreja a escuchar, a entender aquello. Sintiéndolo podemos ir captando. Eh, Esto nos muestra dónde están nuestras limitaciones, nuestros patrones. Eh, y aquí hay una cuestión que también es la curación. La curación se suele referir al cuerpo cuando, bueno, mira, tengo algunas cosas y me mejoró a nivel corporal. Bueno, ya estás curado. Pero sanar es más hondo, es más profundo. Y también la sanación tiene que ver, no es tanto del cuerpo como del alma, el sanar. Entonces, la enfermedad nos está dando la oportunidad de sanar. Es el toque. Entonces, hasta donde hemos dicho, podemos decir que la enfermedad entonces es un aliado, es un gran aliado. Es un maestro severo, pero es un maestro que da guía. Nos abre un diálogo con nuestro inconsciente, con las cosas que no hemos podido resolver y se han quedado en la parte de nuestra sombra, nuestra parte inconsciente. Es una guía en nuestro camino.
Y si tomamos adecuadamente lo que nos ocurre, la enfermedad, podríamos decir que nos da una oportunidad de expandir nuestra conciencia para poder transmutar. Así que la enfermedad no es un obstáculo, sino es el camino, es una puerta que se abre. Es una puerta que quiere salir de la polaridad porque hay un anhelo de unidad, ese es el ser es la unidad. Así que podríamos decir que la enfermedad es el remedio homeopático del alma. Así que sanar es encargarse, es hacerse responsable, asumir, asumir el sufrimiento, porque cuando rechazamos el sufrimiento, cuando rechazamos el dolor, realmente ese es el sufrimiento. Entonces es asumir. Asumir requiere de una gran honestidad, de valentía, de humildad, de la toma de conciencia, de un trabajo de aceptación. Y es un compromiso incondicional consigo mismo. El proceso de sanar, para conectar con la parte esencial de nosotros y poder trascender, porque somos seres trascendentes, que es lo que en realidad hay detrás, es la petición que subyace en la enfermedad. Hay una petición y la petición es de esa trascendencia, ese poner orden, ese llegar a nuestro ser. Entonces, recapitulando rápidamente, hemos visto que tenemos esta concepción condicionada por un paradigma, por una cultura que se ha establecido de manera hegemónica, que nos ha institucionalizado y que nos lleva a la cultura esta de no hacernos cargo. Pero si comenzamos a transformar esto a tener otra mirada, vamos a ver que la enfermedad tiene una función que nos abre el camino a la sanación y que nos brinda la oportunidad de recuperar nuestra soberanía para contactar con nuestro ser esencial, así de manera. Bueno, esto es lo que tenía por decir y si tenéis alguna pregunta de lo que he hablado, alguna reflexión, algún comentario, bienvenido. Hola, me animo yo. No sé si se anima alguien más. Bienvenida. Gracias. A ver, bueno, he entendido lo que has dicho, lo que pasa es que, bueno, hay que interiorizarlo y poco a poco ir asumiendo todo, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, cuando te vas haciendo mayor, las enfermedades o síntomas que te pueden ir apareciendo son iguales que los que has explicado por alguna razón, o puede ser que el cuerpo pues se vaya desgastando ya en esa maduración. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No, es exactamente, tiene la misma lógica, porque podemos envejecer con salud. Esa es otra creencia que se nos ha metido. Vejez igual a enfermedad. Otra gran farsa que nos han metido en esta concepción de la enfermedad como un ente. No es así. Podemos envejecer perfectamente saludables y tener nuestro proceso de envejecimiento, que es lo normal.
Esto es lo normal, porque claro, envejecemos, pero puede ser de una manera saludable y plena, y seguir con nuestro proceso de maduración, como dije. ¿Algún libro que podamos leer para ayudarnos en este proceso? Porque tú has hablado de conexiones, de enfermedades con plano emocional, espiritual. Claro, eso hay que saberlo. O bien quedamos contigo y tú nos lo cuentas, o también me imagino que habrá alguna manera de ir trabajando personalmente con las cosas que nos pasan. No sé, ¿qué me recomiendas? Ok, mira, tu pregunta lo que me trae es lo que yo llamaría la búsqueda, cuando estamos en una búsqueda. Esa es el momento de inspiración, ¿no? Cuando nos damos cuenta, uy, yo tengo algo, tengo que entrarle a este tema. Entonces, hay muchos recursos. Entonces, por ejemplo, la búsqueda de un buen libro, la búsqueda de una charla, la búsqueda de un video, la búsqueda de un terapeuta, eso también requiere una búsqueda, porque igual a ti no te vale cualquier terapeuta. Puede ser este, puede ser el otro. Es como que, ay, este me habla más, con este me siento mejor, pero eso es parte de la búsqueda, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo tenemos que hacer solo. Por supuesto, podemos buscar una compañía, podemos buscar una guía con gente que tiene experiencia, ¿no? Y esa búsqueda tiene que ser lo más afín a ti, ¿eh? Esa búsqueda de esto, con qué quiero hacer este camino de despertar a la vida. ¿Cómo lo quiero hacer? Eso es parte de la soberanía, poder elegir. Y eso tiene que ver con la escucha de sí mismo, ¿no? De poner la antena de cosas me hablan, qué cosas me dicen, ¿no? Por supuesto. Y muchas veces necesitamos una compañía, por supuesto, un acompañamiento. Naturalmente, eso es parte de las elecciones que hacemos. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, saludos a todos. En el caso de las enfermedades hereditarias, congénitas y crónicas, ¿por dónde estaríamos? Vale, mira, esta pregunta es muy interesante. Eh, hay un concepto, dentro de cómo investigar, porque a veces, eh, lo que nos perturba a nuestra alma, a nuestro ser, igual viene de antes de nuestro nacimiento. Y esto se le llama, bueno, puede tener varios nombres, pero una de las formas que se le nombra es el transgeneracional. Entonces tiene que ver con la historia, porque todos tenemos pues dos historias familiares, ¿no? La que viene del padre, la que viene de la madre, y hay un árbol genealógico. Eh, Carl Jung, precisamente, él hablaba de que tenemos un inconsciente individual, pero tenemos un inconsciente familiar y de clan. Es decir, cuando un niño nace, ya viene con una gran parte escrita de ese inconsciente familiar, de ese inconsciente de clan. Y a veces hay conflictos emocionales y conflictos que no se han resuelto en el árbol familiar y que los heredamos o vienen a nosotros. Y son cosas que nos pueden estar haciendo dificultad, ¿no? En nuestro proceso de vida. Y resulta que
son cosas que pasaron antes de nuestro nacimiento y que pueden somatizarse en forma de enfermedades hereditarias. Y en este caso es cuestión de analizar y ver, estudiar el árbol genealógico. Ya ves, Bert Hellinger hablaba de las constelaciones familiares, ¿no? Y hay un método de explorar ese inconsciente familiar a través de las constelaciones familiares. Es decir, tú puedes saber qué conflictos están haciendo están vivos en ti, que tienen que ver con algo que pasó anteriormente. Ah, no sé si te aclara esto. Un poco, porque yo el tema de las constelaciones familiares lo he estado estudiando, he estado indagando, pero no veo que sea veraz, ¿no? Yo veo muy complicado buscar, por ejemplo, en mi caso, mi árbol genealógico y ver de dónde arranca, ¿no? El trauma, la mutación, el karma, porque hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Sí. Pero es muy complicado porque al final las constelaciones familiares son especulaciones, o sea, son, digamos, recreaciones que no tienen una base real. Es muy difícil saber qué pensaba mi bisabuelo, mi tatarabuelo, es muy difícil llegar ahí. Pues, en mi caso es imposible porque no hay recuerdo familiar de las generaciones más allá de la tercera, ¿no? Y en concreto la enfermedad que tengo yo, que es una enfermedad hereditaria, la hemos ubicado el origen como mínimo en hace 9 generaciones. Entonces, claro, constelar 9 generaciones hacia atrás, yo no sé si eso es posible hacerlo, ¿no? Bueno, no sé tu caso, pues habría que ver, habría que analizar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque del problema en sí ya hay hilos por donde se puede tirar y saber cuál pudo haber sido esa tensión emocional, esa desarmonía que luego se convierte, se somatiza en forma de enfermedad física. Pero, por supuesto, es muy interesante ir allí y poder entender, ¿no? Cómo se ha transmitido de lo que tú puedas saber. Seguramente hay mucha información que se puede sacar, pero claro, hay que ponerse a ello y analizar ese árbol, eh, tratar de saber lo más que se pueda. Por supuesto, hay muchas cosas que es difícil. De todas maneras, hay muchos métodos para entrar en la parte del inconsciente. Hay muchas, digamos, las constelaciones familiares es una manera de entrar al inconsciente y saber qué mensaje ha quedado en el inconsciente. Y esto da muchas pistas que se pueden interpretar. ¿Mm? Entonces, sí es una cuestión como para estudiar, investigar. Hay muchos hilos, estoy seguro de que hay muchos hilos de donde se puede tirar. ¿Alguien más quisiera preguntar o hacer un comentario? Hola Sergio, ¿se me oye? Sí, sí, perfecto. Soy Javier. Quería hacer una pregunta. Cuando el síntoma que expresa el cuerpo, por ejemplo, se ha convertido en un cáncer, eh, ¿es posible lograr la sanación eh, por este camino espiritual, por la resolución de esta enfermedad, por el camino espiritual que tú has compartido solamente, o también se puede recurrir al camino convencional eh, para recuperarse del cáncer, o como si ambos fueran complementarios o son incompatibles? Sí. Eh,
Mira, a esto tenemos en nuestro organismo, tenemos varias escalas, ¿no? Desde lo físico, lo funcional, lo metabólico, lo celular, lo energético, porque ya ves que en la medicina china habla de lo energético, o los chakras que se hablan también. O sea, todas esas partes nos constituyen. ¿Mm? Es decir, el organismo tiene toda esta complejidad. Yo lo que te diría a tu pregunta es que hay que atender todos los aspectos. Hay que atender todos los aspectos. Hay que atender la alimentación, el ejercicio, el descanso, qué sé yo. Es decir, pues tomar remedios y depende la decisión de cada uno, también la opción de la medicina que ofrecen. Esto, por supuesto, tiene que ser una decisión muy personal. Y a lo último que dijiste, por supuesto que no es incompatible, sino esto se complementa. Y es parte de la concepción de ver al organismo en toda su complejidad. Hay que atender cada una de estas capas y darles atención, darles mirada. ¿Mm? Y, por supuesto, trabajar lo que para mí es el tema de fondo, que es esta parte emocional, espiritual. Para mí es lo de fondo, más lo demás. Erika, ¿querías hacer una pregunta? Hola, buenas. Yo antes mencionabais lo de las constelaciones familiares y demás. Yo tengo un tema de la piel, ¿no? Que es constante, lo he constelado, he hecho cambios en alimentación y nada. Y veo que los chiquis también, tengo dos, un hijo y una hija, y también hasta ahí este tema de la piel, ¿no? Y claro, cuando decías de constelarlo y esto lo estoy constelando, pero no he encontrado ahí nada, ¿no? Y más ahondar, ¿no? Yo, tanto mi padre como mi madre, no hay nada de esto relacionado con la piel. Entonces ahí es donde yo digo, pregunto, ¿no? ¿Dónde más poner el foco, ¿no? ¿Dónde no? No sé si me hago entender. Sí, sí. No, bueno, ahí habría que comenzar a investigar tu sentir. Y, por ejemplo, la piel tiene que ver, pues, te lo digo así de manera muy a grosso modo, tiene que ver con protección, tiene que ver con contacto. Sentir si hay algún conflicto con respecto al contacto, que puede ser la falta de contacto, el anhelo de contacto, o al revés, que el contacto, ay, me pone nerviosa, no me inquieta. ¿Mm? Hay que ver si hay algo en la historia, en tu biografía, que tiene que ver con algún conflicto con respecto al contacto, que tiene que ver con la piel, con la protección. Pero si ha sido, por ejemplo, algo que haya sucedido, ¿no? Con esto que me estás diciendo, el contacto de algo que haya sucedido, ¿no? Que, por ejemplo, te he dicho antes, en mis padres, tanto mi padre como mi madre, no veo reflejado esto de la piel, pero, por ejemplo, sí que puede haber algo relacionado, ¿no? Que haya sucedido igual entre ellos y que lo esté, ¿no? O que no, lo esté reflejando yo, de alguna manera. Claro, para sanar eso, si es algo de ellos,
¿no? ¿De qué manera puedo yo sanar esa parte, ¿no? O liberarla, ¿no? Sí, mira, Porque me ha venido, al decir eso me ha venido ahí algo, ¿no? ok, entonces mira, lo primero, para liberar, de primero hay que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ese problema de piel está queriendo decir, ¿no? Ya. Evaluar eso, analizarlo, Mm. porque de primero hay que entenderlo, ¿no? Saber qué es lo que está diciendo para poder liberarlo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que si tú estás, digamos, con este sentir, que muchas veces es inconsciente, por ejemplo, tus hijos pueden estar captando eso. Y por eso es que ellos también lo están manifestando. Entonces, eso quiere decir que eres tú la que tiene que hacer su trabajo para liberar esta tensión emocional. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Sergio? Mi nombre es Eugenia. Tengo una consulta respecto a una sintomatología que se me presenta recurrentemente. Lo he trabajado mucho con biodecodificación y constelaciones y siempre surge en el mismo momento en un pico de estrés, ¿vale? Que es una lesión física. Ahora me pasa que cada vez que yo resuelvo la parte emocional que me implica esa situación, la rodilla se me mejora, pero siempre vuelve a ocurrir que hay una sintomatología y vuelve a lesionarse. Ahora la pregunta va por si yo resuelvo toda la parte emocional, ¿la intervención quirúrgica es una opción que tengo que tomar o a ver, me mareé un poco, perdón. La intervención quirúrgica tiene que estar de todas formas, por más allá del síntoma que sea que cuando resuelvo la parte emocional esto se mejora. Mira, para evaluar la necesidad de una intervención quirúrgica, habría que valorar cuál es la condición, en qué condición está tu rodilla para valorar. Eso es una cuestión que hay que valorar. ¿Eh? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que tú reconoces que cuando estás mejor en cuanto al tema emocional, disminuye los síntomas en la rodilla. Hmm. Pero si vuelve otra vez una situación que te recuerde ese conflicto, otra vez el síntoma. Eso quiere decir que hay un fondo que no has podido resolver. Hay un fondo un poquito más profundo que hay que ir allí, que hay que tocarlo, Vale. que está por resolverse. Yo pienso, digamos, en el caso, vamos a poner dos escenarios. Escenario A, necesita cirugía. Yo te diría, para mí, en mi punto de vista, sería aconsejable que trabajes ese fondo y después hagas la cirugía. Vale. Y en el escenario B, no necesita cirugía, pues simplemente es ir y trabajar ese fondo. Y trabajar el recuperar la rodilla a través de otros medios, ¿no? Hay nutrientes, hay remedios que mejoran el tejido conectivo, el tejido que tiene que ver con rodillas, etcétera. Hay medios, ¿no? Para trabajar y de recuperar sin llegar a la cirugía. Vale. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Sergio. A ver, ¿me oyes? Sí. Vale, tenía un par de preguntillas. Una es, ¿qué pasa cuando ya tienes pues una infección y el médico te dice antibiótico? Ajá.
Claro, puedes estar sin tomar el antibiótico y te acabas recuperando, o lo tomas y luego te depuras, o cómo harías. Ok. Mira, bueno, lo primero es decir que el médico siempre te va a mandar antibióticos, Sí. ¿no? Porque es parte de estos protocolos de los que hemos hablado. Por supuesto, muchas veces se puede utilizar, hay otros medios, está la homeopatía, hay remedios naturales para trabajar y sustituyendo a los antibióticos. Yo, de todas maneras, reconozco que hay momentos que, digamos, esa infección probablemente esté hablando de algo y que la reacción sea muy fuerte. Y reconozco que puede llegar el momento en que sea necesario un antibiótico porque la reacción es tan fuerte que sí hace falta frenar un poquito y mitigar esa infección. Bueno, y a veces hay situaciones de terapia, incluso terapia intensiva. O sea, yo he visto muchas veces, ¿no? Que pueden usar 4 tipos de antibióticos a altísimas dosis. Y digo yo, bueno, aquí tienen una función porque realmente le están salvando la vida a una persona. Y sí tienen una función adecuada ahí en ciertos momentos. Por otro lado, también se abusa de los antibióticos y se mandan antibióticos por cualquier cosa. Y en la mayoría de las veces se puede trabajar sin ellos. Tranquilamente. Y con el... ¿Sí? Sí, no, dime. No, acaba. ¿Qué era otra cosa? Acaba. No, aquí tengo a Aitor, que no sé si me das permiso a contar cuando tuvo la estomatitis. Fíjate que aquí tengo a mi amigo Aitor. Su hijo en un momento dado tuvo una estomatitis muy fuerte y por supuesto le mandaron antibióticos y antiinflamatorios. Bueno, ellos acudieron a mí y bueno, comenzamos a hacerlo con terapias naturales, con homeopatía y remedios naturales. Y claro, eso llevó un proceso. Y ellos tuvieron la valentía de esperar. Ahí tenían la tentación a veces flaqueaban un poquito, pero se mantuvieron firmes y dejaron que ocurriera esa resolución de la que yo hablé en la charla, que hubiera una resolución por métodos naturales. Y entonces, la verdad es que para el organismo, esa resolución deja más enseñanza, más aprendizaje que el cortar el proceso. Entonces, para digamos, el aprendizaje de su organismo fue mucho más enriquecedor, aunque hubo un poquito ahí la duda en algún momento, pero bueno, el haber mantenido, incluso ese haberse mantenido ahí fuertes y haber sostenido todo aquello, también es un gran aprendizaje. Entonces yo creo que fue positivo en todos los aspectos. Y la otra preguntilla era más ya el tema cáncer, que echando leches te mandan a hacer quimio o quiro, lo que sea, y eso estoy viendo un montón de médicos que dicen que lo que hace es el que sobrevive al cáncer y al tratamiento. O sea, como que esos tratamientos están más derivados a que las piches, por así decirlo. Entonces, no sé, si pillas un cáncer, ¿qué haces? ¿Vas al médico, como ha dicho la otra persona antes? ¿Compaginas los dos? ¿Es necesario hacerse una quimio? O sea... Bueno, esto como es un tema muy delicado, yo por eso dije hace un momento que esa tiene que ser una decisión muy personal. Ahora, si yo digo ya mi punto de vista, yo
yo soy de la idea, yo en lo personal, yo soy de la idea de explorar otra manera, ¿no? Por Sí. supuesto, lo primero es este trabajo emocional, que siempre va a haber algo detrás, ¿no? Porque mira, con lo del cáncer, digamos, una cosa que no dije en la charla es que el síntoma tiene grados, el síntoma tiene grados. Entonces, por ejemplo, un conflicto pequeñito es un catarro, un conflicto un poquito más grande es una gripe, si el conflicto es un poco más grande ya es una bronquitis, si ya es ya más cañero es una neumonía, y si el conflicto es muy gordo es un cáncer. Entonces, también, por eso hablaba yo de lo matemático, porque depende del tipo de síntoma, ya no se está hablando del grado, de la proporción del conflicto del que estamos hablando. Entonces, por supuesto, yo aquí esto lo dejo muy claro, esta tiene que ser una decisión muy, muy personal. Por ejemplo, de todas maneras, las terapias alternativas se pueden llevar juntamente con un tratamiento médico en la medicina convencional. Pero eso tiene que ver con una decisión muy, muy personal. Vale, pues muchas gracias. A ver, aquí me escribe creo que Carla, no. Me dice, las enfermedades, los síntomas que uno padece tienen un sentido únicamente individual para sanar uno mismo o tienen también un sentido generacional. Todo el árbol genealógico. De ser así, deberíamos fijarnos en las enfermedades, síntomas que padecen nuestros familiares. Muy interesante. Mira, muchas veces nuestros síntomas, como dije hace un momento, pueden tener que ver con una cuestión transgeneracional o tiene que ver con el ámbito familiar. Entonces, claro, por ejemplo, yo lo expreso de una manera y, por ejemplo, mi padre lo pudo haber expresado de otra. Y probablemente el trasfondo sea el mismo. ¿Mm? Y si yo no resuelvo esto, es probable que mis hijos lo tengan que expresar de otra. Entonces, en el momento que yo trabajo lo mío, es una manera como de cortar esta tensión emocional que hay en el inconsciente de mi árbol genealógico. Y hay muchas experiencias de gente que ha resuelto su problema individual y luego ha notado en el resto de la familia cambios. Hay muchos casos de esto. ¿Alguien más? ¿Quisiera decir algo, comentar? Elena. Elena me pregunta aquí en el chat.
Espérate, antes, M, solo pone M, pregunta, ¿y cuándo ocurre una homeostasis? Que un hijo sana y otro enferma después para mantener el funcionamiento del sistema familiar. Esto puede ocurrir, digamos, aquí me estáis haciendo preguntas del transgeneracional, a veces, o del ámbito más familiar. A veces ocurre que, digamos, una tensión emocional que sea del árbol familiar, del árbol genealógico, se queda, por ejemplo, en uno de los hijos. Y ese hijo, pues, puede padecer varias enfermedades, varios problemas emocionales o incluso problemas de índole mental. Puede haber, depende cuál sea la índole de esa tensión emocional, ¿no? La manera en que se exprese. Y si se trabaja de manera parcial, puede ocurrir esto, de que se sane uno y caiga enfermo otro. Ahí es cuando muchas veces hay que trabajar de manera sistémica, y este es uno de los conceptos de Bert Hellinger, que hay que trabajar el sistema. A veces es difícil, porque es difícil poner de acuerdo a todo el sistema, ¿no? No, es parte de las dificultades. Pero hay que tratar de abarcar el sistema y para eso lo primero que hay que es identificar, cuál es el problema de fondo, ¿no? ¿Cuál es ese problema, esa tensión emocional que se está expresando en forma de enfermedad, ¿no? Pero es muy interesante esta pregunta. Aquí hay otras dos preguntas de Helena, que es que sabemos dirigirnos cuando es la medicina tradicional, pero ¿a dónde acudimos a conocer estas otras causas? El cuerpo da señales, pero no las sabemos ver. Claro, esto es lo que yo decía, que mira, afortunadamente ahora cada vez hay una corriente de terapeutas, médicos, ¿no? Que hacen trabajo como el que yo hago, al que se puede acudir. Por supuesto, cuando hablamos de inconsciente, estamos hablando muchas veces de algo que no podemos ver. Por eso se le llama la sombra, por eso se llama inconsciente. Hay cosas que tenemos un punto ciego que no podemos ver y hace falta una ayuda. Y a esto me refería hace un rato cuando hablaba de la búsqueda. Tenemos que buscar, emprender esta búsqueda. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a acompañar en mi proceso? Sí, antes de irme, bueno, más que una pregunta, como no sé si la gente que está aquí o que va a ver la grabación y yo recientemente te he conocido, me gustaría simplemente apuntar porque veo que están preguntando qué libro leer, a quién acudir, quién me puede ayudar y yo pues lo que sinceramente recomiendo es que tomen una consulta contigo porque a mí recientemente me ha ayudado con muchísima claridad. Yo llevaba muchos años buscando, indagando en lo que mi cuerpo quiere decirme, muchos años creyendo firmemente que la única sanación es encontrando la causa profunda y no poniendo ningún parche. Y aún con toda esa búsqueda estuve a punto de irme a cirugía hace bien poquito, después de 2 meses en mucho dolor y mucho sufrimiento con una fisura anal que no sabía por dónde coger y no entendía qué información quería darme. Entonces, lo que pude ver con Sergio
me llevó a un nivel de claridad como si estuviera leyendo matemáticamente y exactamente mi libro con puntos, comas y todo lo necesario. Y fue inmediata la mejoría. Entiendo que el problema y la causa profunda he visto que hay otras cosas que están relacionadas y quiero seguir tirando del hilo, pero ya desde un lugar de no dolor. Y sinceramente en el punto que estaba no creía que podía salir de eso sin una cirugía. De hecho, yo le dije a él, bueno, cojo la parte emocional, cojo el significado, pero me voy a la cirugía porque estoy desesperada. Si lo hubiera conocido al principio del proceso, a lo mejor no me había llegado a desesperar tanto. Aún así, aun con toda mi desesperanza, las palabras de Sergio, que algunas de ellas son las mismas que nos ha dicho hoy, hasta qué punto el dolor, bien entendido, es un impulso y una fuerza. Yo lo acabo de experimentar en mis carnes y por eso me apetece compartir esto con vosotras o con quien lo vaya a escuchar después. Recomiendo encarecidamente, hasta ahora no he tenido la suerte de encontrarme con alguien con quien pudiera leer mi cuerpo con esa claridad, así que yo lo que estoy recomendando a todo el mundo es que tengan una consulta para poder ver en profundidad. Hay que querer mirar, escuchar y ver en profundidad y yo lo he podido hacer con Sergio y seguiremos caminando juntos. Así que bueno, simplemente esto antes de retirarme, daros las buenas noches y un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que con tu comentario vamos a terminar la charla. Agradezco vuestra presencia. Eh, las preguntas fueron muy interesantes, muy atinadas, ¿no? Y lo que decía, que siempre enriquecen mucho. Y bueno, espero que todos encontréis vuestro camino. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar.